Describe tu aldea y serás universal. Es una frase asignada al escritor ruso Tolstoy. A mí me hace mucho sentido porque desde mi perspectiva como creadora, los espacios locales, lo veraz de un espacio local genera empatía en la audiencia. En la ilustración que ustedes ven se ve mi familia, mi aldea, la aldea que me alojó por casi 18 años, compuesta principalmente por un grupo de mujeres diversas, complejas, llenas de susceptibilidades, muchas veces invisibilizadas. Esa fue la aldea que me acogió, fue la aldea que despertó en mí un interés por crear, por escribir, desde a lo que yo denomino historias mínimas con un corazón máximo. Cuando ingresé al colegio y salí de esta especie de burbuja o aldea, me encontré con un escenario completamente distinto al que me había forjado. Percibí un ecosistema, un mundo muy hegemonizado. Estudié bajo un régimen de educación católica, a veces castrante para las niñas, en mi caso, en donde el ser una buena niña significaba estar peinada, no hablar, usar el jumper bajo la rodilla. Y para mí eso era muy contradictorio porque yo después llegaba a la casa, prendía el televisor y veía comerciales con mujeres hipersexualizadas, veía telenovelas que me encantaban, en donde siempre la mujer estaba al servicio de un príncipe azul. Estudios hablan precisamente de este fenómeno y se hicieron cargo de ello y quedó en evidencia que aproximadamente el 30% de los discursos, o sea, de los diálogos de las mujeres en obras de ficción, les atribuyen ese espacio. Y a su vez también las mujeres son 5 veces más cosificadas que los hombres. Crecí como cualquier mujer de región en donde esto de crecer, del éxito, era algo muy importante, y me impuse una serie de letreros, como se pueden observar en la ilustración, pretendiendo ser, queriendo llegar a ser, con este deseo también autoimpuesto de realizarse, de ser un ejemplo para tus hermanos, de dejar felices a tus familiares. Una linda casa, con muchas ventanas para que ojalá entrara la iluminación de todas las personas a las que nosotros queríamos que nos validaran. Hice un checklist eterno de letreros como, por ejemplo, aquí tiene que ir mi auto, aquí tiene que estar mi marido o mi hijo, aquí voy a juntarme con mis vecinos, aquí voy a plantar un árbol. Pero pasaron los años y como a la mayoría de las mujeres ambiciosas intelectualmente, la realidad muchas veces no se condice con lo que nosotros queremos. Me vi enfrentada a un espacio en donde esos letreros estaban destruidos, donde ya solo habían vestigios de estos sueños o de estas ambiciones de mujer, y eso me generó depresión. Porque finalmente me conflictó internamente qué soy, qué quiero lograr, qué quiero ser. Finalmente, después de quizás el paso de los años, quizás cumplir 30 años, no lo sé, pero podría decir que anecdóticamente después de los 30 como que me liberé y finalmente acepté que en mi caso mi aldea era, como ustedes pueden ver, mi escritorio, mi computador, mi perri hija, la Fita, el mar gigante de pensamientos que me consumen y las ganas insaciables también de poder transmitir estos pensamientos. Entonces, de alguna u otra forma, como que volvió a crecer en mí la llamita de volver a contar historias, estas mujeres de mi pasado que conformaban mi aldea, las mujeres complejas, las que no se veían por televisión, las que no estaban representadas, que para mí eran muy importantes, porque si yo no las representaba a través de mis textos, nadie los iba a hacer. Menciono un proyecto que fue catalizador en mi despegue como literario, se llama Sacarronchas FC, es una serie animada para público preescolar que anecdóticamente se inspira en la historia de mi mamá y de mis tías, quienes en los 70 formaron un equipo de fútbol que fue dirigido por mi abuelo. Él no tuvo hijos, era fanático del fútbol, no se detuvo y formó su equipo de fútbol, pero con sus hijas.
Yo me inspiré y formé una serie animada que habla también sobre el fútbol, como excusa en el fondo, pero para hablar sobre las relaciones interpersonales. También menciono otro proyecto que va dedicado al público adulto, se llama Perras, y que también es otra excusa creativa para contar todo el camino que yo viví hacia la perrimaternidad, como yo la denomino. Esta es una serie también que trata conflictos interpersonales, básicamente de personas que cuidan a otros y en el camino se van postergando. Pero como una persona que es ambiciosa intelectualmente y que quiere crecer, me vi en un momento en una posición súper cómoda, estoy haciendo mis proyectos, está todo bien, pero empecé a mirar a mi alrededor y me di cuenta de que mis historias, que eran mi aldea, no eran las historias de todas las mujeres que me rodeaban. Cuando uno va creciendo, trabaja desde la multidisciplina, se va dando cuenta de que existen otras aldeas que son completamente distintas a lo que uno imagina, otras mujeres, otras interpretaciones de lo que es la maternidad, las infancias, la creación, porque finalmente hay muchas otras aldeas que merecen ser exploradas. Entonces de ahí nace mi determinación de formar Mami Male, que es mi estudio creativo que trabaja proyectos de animación y narrativa gráfica liderados por mujeres bajo equipos paritarios. El nombre Mami Male es en honor a mi abuela, que me crió, mi mamá, mi Mami Male, que me inculcó el amor por las artes. Empezamos a trabajar con proyectos de distintas narrativas, pero llegó un momento en que, de nuevo, con esta ambición de ser más inclusiva, de ir un poquito más allá, no sé si surgió la necesidad de trabajar proyectos desde otra concepción, pero llegamos a Antártica, un cortometraje de técnica stop motion dirigido por Camila Calzada, que para mí era algo completamente distinto a lo que yo trabajaba. Como escritora uno siempre primero se pasa mil rollos, se mete en un compu, escribe, pero yo cuando vi Antártica por primera vez lo concebí desde la visualidad, desde los paisajes, desde la materialidad de estos muñequitos de stop motion, de puppets que se animan en stop motion. Entonces para mí fue un desafío completamente motivante porque finalmente la historia se narraba desde otro espacio, distinto al mío. Y yo en ese momento quise ser parte de ese proyecto, dar la voz a la directora para que se narrara una historia distinta desde una perspectiva distinta. Antártica narra el último viaje de Leonor, una científica que se embarca en una expedición, en su última expedición a la Antártica, acompañada por su asistente Sandra. En lo que sería un viaje súper trivial de investigación, la irrupción de un pequeño pingüino rosa, un pingüino muy enigmático, cambia por completo el curso de la historia. Si aterrizamos hacia la Antártica, nosotros como creadores culturales, luego de investigar nos dimos cuenta de que es un territorio prácticamente masculinizado. Hasta la década del 60, las expediciones oficiales no se concebían bajo equipos femeninos. En la actualidad, las cifras hablan de que un tercio de la población flotante solamente son mujeres. Para todo el equipo creativo que estuvo involucrado en las fases de preproducción y producción liderados por Camila, embarcarse en este proyecto fue todo un desafío, porque nadie conocía la Antártica, nadie nunca viajaba a la Antártica. Todo fue gracias a investigación, a un marco teórico que desarrolló el equipo. Entonces, la urgencia era no solamente contar una historia que fuese atractiva para la audiencia, sino que retratar el viento, poder naturalizar los movimientos de un personaje en un contexto de tormenta, poder representar el hielo, algo tan básico, la materialidad de los espacios. Cobra mucha importancia y mucha relevancia posicionar a dos personajes femeninos en un espacio, no solo audiovisual, sino que también ligado al ecosistema antártico, como mencionábamos, espacios que son bastante masculinizados. Me cuelgo de una cita del Instituto de Gina Davis que realiza investigación y baja data
vinculada a los ecosistemas audiovisuales y el tema de género. Hay una frase que dice, si lo ves, lo puedes ser. También hay otro concepto que nosotros fuimos investigando a lo largo, fuimos trabajando este proyecto, que me parece, es muy aberrante en su nombre, pero es muy profundo y muy significativo, la aniquilación simbólica. La aniquilación simbólica, para muchas personas, ¿qué quiere decir? Si yo algo no lo veo por la televisión, no existe. Y eso es lo que ha pasado históricamente con la figura de la mujer en la ciencia y en particular en la vinculación a los ecosistemas antárticos. Nosotros produjimos el cortometraje, es decir, grabamos la película durante 4 meses y recibimos una grata visita de la periodista científica Nadia Politis, que fue parte de nuestro marco teórico. Ella visitó nuestro set, fue muy generosa y nos dijo algo que a mí me resonó mucho y por eso lo quiero mencionar. Ella al tocar, al ver los personajes y su indumentaria, nos mencionó que históricamente las mujeres sufrían mucha hipotermia, se enfermaban cuando venían a las misiones antárticas. Y eso no era precisamente porque la mujer era el sexo débil o el cuerpo, la fisionomía, el organismo, no. Era por algo tan básico y tan como un poquito lamentable que era que las indumentarias no estaban pensadas para el cuerpo de la mujer. Luego nos pusimos a investigar y sí, hay estudios que evidencian que históricamente más del 70% de la investigación ligada a la indumentaria científica está pensada para la fisionomía masculina. Entonces las mujeres no pueden venir a la Antártica o no podían, no porque fueran más débiles o porque sus sistemas sanguíneos, etc. Era porque no les creaban ropa acorde a sus cuerpos, por lo tanto les entraba agua y sufrían hipotermia. Para nosotros es muy importante que cualquier manifestación artística sirva para visibilizar realidades, que sirva de puentes, que sea un insumo más allá del mero intelectualismo o de la obra en sí. En el caso de la ciencia, existe el modelo de los referentes. Y en el caso particular de las niñas en la ciencia, su interés se duplica cuando existen referentes femeninos a los cuales uno sigue. Papel importante también ha cumplido el mundo de la entretención. Hay estudios en Estados Unidos que dicen que casi el 60% de las científicas de hoy, o sea, mujeres de 30 a 40 años, se motivaron a investigar, o sea, tomaron esa decisión de ser científicas porque en los 90, en la televisión, vieron referentes desde la ficción que las inspiraron, como por ejemplo la agente Scully en los archivos secretos X. O sea, el poder de la televisión, el poder de los medios de comunicación es tan grande que nos permite posicionar ideas, posicionar temáticas, las que pueden a futuro transformarse en decisiones para las futuras generaciones. Bueno, finalmente quiero cerrar esta presentación para entregar la reflexión de que para nosotros como equipo, el cortometraje Antártica va mucho más allá de que posicionar o poner en valor un ecosistema patrimonial que es muy importante. Esa fue nuestra premisa, esa fue nuestra hoja de ruta inicial, pero en el camino, en el proceso, nos fuimos dando cuenta que también es igualmente importante poner en valor los espacios, ya sea físicos, psicológicos, profesionales, a los cuales las mujeres lamentablemente no han tenido el acceso que debiesen tener. Probablemente el imaginar un espacio es el primer paso para poder habitarlo.